Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Onda Abierta, el programa de la gente despierta. Y el día de hoy tenemos un programa especial, un programa que tiene mucho que ver con este mes, lo que desgraciadamente se está olvidando, pero que debemos recordar como uno de los sucesos más significativos en México, que como dice nuestro invitado, nos comentaba fuera de micrófonos, pues que significó un parteaguas en la historia de México. Entonces vamos a hablar de 2 de octubre no se olvida, la Red de la Victoria, la señal del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, con el que se saludaban en ese entonces. Entonces vamos a dar un boceto breve de lo que fue el movimiento del 68, sus orígenes, y comentábamos fuera de micrófonos también, pues que este movimiento se da a partir, digamos, ya traíamos algunos problemas sociales, digamos, la inconformidad de los médicos y enfermeras en 1965, que fue apoyado por la Universidad Autónoma del Estado de México y por el Politécnico Nacional. Otra de las líneas viene siendo, digamos, la remoción del director o de... ¿cómo se llama? ¿Al de la universidad? El rector de la Universidad de Nuevo León, que también la Universidad Autónoma, pues tuvo que ver en eso, apoyó ese movimiento, también el Politécnico Nacional, y pues por último, el evento en la Preparatoria 80 Arena, que usted recuerda muy bien, que estaba en la Plaza de la Ciudadela, a un ladito de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, con movimientos porriles. Un detalle que hubo donde terminó un muchacho inválido, y después la organización estudiantil que provocó que golpearan a estos grupos porriles, y pues el desquite del gobierno cuando manda a un grupo de granaderos, y esto detona todo el movimiento de 1968, hasta sus últimas consecuencias. Y tenemos con nosotros a una persona que vivió en carne propia, porque ya era maestro. ¿En dónde era maestro? Bueno, en principio quisiera decirles que yo estudié la carrera de químico bacteriólogo y parasitólogo en ciencias biológicas, salí en 1967, pero en 1966 me dieron nombramiento de maestro de laboratorio. En aquel entonces todavía se podía a un estudiante dar una plaza de maestro, lo cual ahora ya ha cambiado totalmente. Entonces yo salí de la carrera en 1967, para 1968 yo tenía 25 años y era maestro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el área de parasitología, parasitología médica. Pues qué bueno, le damos la bienvenida. Yo no sé si Abraham... ¿podrías ser tan amable de presentar a nuestro invitado? Porque él merece una presentación especial. Sí, muchísimas gracias por sintonizarnos, y el día de hoy pues ya a manera de introducción plantearon los compañeros de lo que vamos a estar hablando, del movimiento del 68 y algunos acontecimientos que se dieron de manera preliminar a esto que pues quedó registrado para la historia moderna de nuestro país. Y tenemos hoy como invitado a nuestro amigo actopense, el químico Filiberto Cerón, y pues prácticamente lo vivió en carne propia, vivió todo este hecho que pues, nos va a estar platicando acerca de él, ¿no? A manera de antecedente, ¿cuáles son algunos de las filosofías, de las corrientes, de la ideología que fue motivando a todas estas expresiones de manifestación para tener un país mucho más democrático, y todas las exigencias no solo de los estudiantes, sino también, lo comentábamos, de algunos sectores y organizaciones que comprenden a la sociedad civil, y todas esas expresiones en nuestro país que engloban el 68 y antes de esto? Bueno, si nosotros vemos ese panorama, en realidad ha sucedido casi siempre con el estudiantado principalmente a nivel superior, que ya nos damos idea de la gobernabilidad en México, de lo que está sucediendo, ya ponemos un poco más de atención, y habíamos visto pues varias anomalías en el transcurso del tiempo
desde que estábamos casi estudiando allá en la vocacional, después en profesional, muchas anomalías que a veces se dejaban pasar, no había comentarios, porque pues, sabíamos muy bien que en aquel entonces, pues toda la prensa y el radio y la televisión estaban controlados por el gobierno y no se podía protestar, desafortunadamente, pero de que había conciencia a veces en el estudiantado, había conciencia realmente de entender lo que sucedía, y había un cierto nacionalismo en México porque veíamos todo lo que había pasado en años anteriores, no solo en el 68, sino los movimientos que habían sucedido antes, como nos indicaba el compañero, ¿sí? Y de ello estábamos conscientes en ese sentido. Es decir, que dentro de la parte de la educación que recibimos en nuestro país y la madurez que para ello conlleva, la parte crítica social se da a partir de la preparatoria, después de la universidad, donde pues se detonan ciertas, información que nos permite pues llegar a una definición crítica, y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo. Yo creo que hay que tomar en cuenta, Abraham, que digamos el sistema educativo mexicano siempre ha sido marxista. Y nosotros sabemos la teoría marxista, que es que algún día el proletariado va a explotar y a socavar a la burguesía. Entonces esa era la primicia del marxismo y esa era la ideología que el estudiante en 1968 y hasta la fecha, porque todavía sigue siendo marxista la educación, aunque ya creo que no se abordan tantos temas así, pero era la ideología que tenía entonces el estudiante mexicano. Entonces, obviamente, pues había cierta formación, la formación tenía cierta tendencia a modificar los sistemas o las estructuras políticas, y de alguna manera lo intentó el estudiantado mexicano. Ok, bueno, entonces vamos, si quieren pasar ya al tema de esta situación del 68, para dar el contexto general de los antecedentes que ocurrieron realmente, que detonó toda esta situación. Por ejemplo, el 23 de julio, si mal no recuerdo, fue cuando empezó el problema en la Ciudadela. Simplemente estaban las vocacionales 2 y 5 junto con la preparatoria, muy cerca de ahí, y Saco Cheterena, que estaba controlado por la UNAM. Entonces, ante esa situación hubo un problema ahí, y fue la primera represión en contra del estudiantado, porque a veces había pleitos entre Poli y UNAM, a veces por cuestiones del fútbol americano y demás, pero también había sus diferencias. Se pensaba realmente los de la UNAM que los politécnicos eran proletariado y los de la UNAM eran los mejores y etcétera, sí, otro nivel, y en fin, había sus problemas de diferentes índole, y esto detonó la primera represión por parte del gobierno. Posteriormente, después de esa represión, el 26 de julio, una organización, podríamos decir, entre comillas, oficial, que era la FENET en aquel entonces, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, el cual llevó a cabo una protesta muy ligerita, tranquila, no pasó nada de esa ocasión, porque estaban las autoridades ya en pleno conocimiento que iban a llevar a cabo eso, puesto que había mucha comunicación. Realmente la FENET casi trabajaban para el gobierno en ese momento. Y entonces no pasó nada, pero después los estudiantes hicieron otra manifestación el 26 de julio en una protesta que la hicieron, realmente no, esa fue una del 29 de julio, una protesta en la Alameda Central. Sí, esa no fue oficial, pero simplemente fue general del Poli y muchos, principalmente preparatorianos, universidad y politécnico. Y ahí estuvo la segunda represión, que provocó mucho coraje porque fueron golpeados por ese grupo de granaderos que estaban realmente al servicio del gobierno. Y eso fue terrible, en lo cual despertó el enojo de todo el estudiantado, tanto del Poli como de la universidad. Pero todavía, por si fuera poco, el día 30 de julio, hubo una protesta, el 30 de julio una protesta en el centro, en terrenos de la preparatoria número 3, en la cual la represión llegó a extremos, tal forma los van a golpear, se
trataron de ocultar en la preparatoria, se metió en la preparatoria, cierran la puerta, una puerta de madera colonial de aquel entonces, y el ejército estaba ahí reprimiendo, y tanto fue su represión que usó una bazuca para destruir la puerta de la preparatoria, y eso provocó que el día 1 de agosto, un día después, Barros Sierra, que era en ese caso en ese entonces el rector de la universidad, se manifestó el otro día con todo el profesorado y el estudiantado de la universidad. Entonces aumentó el movimiento porque ya el Politécnico había entrado también con profesores y estudiantes, se unió toda la universidad y el Politécnico para protestar por esa represión absurda y terrible realmente que ocurrió en esa ocasión, ¿sí? El bazucazo terrible, ¿verdad? Después, más adelante, el 22 de septiembre, para acabarla de amolar, podríamos decir, el ejército toma las escuelas, toma la escuela del Politécnico, la universidad, y eso fue también un enojo bastante grande. O sea, como quisieron detener nuestro movimiento tomando el ejército, tomó las escuelas del Politécnico. Yo recuerdo que hasta trataba, cuando estaba tomada la escuela, fui a tratar de trabajar, me dejaron entrar, pero me llevaron un policía vigilándome. Cuando fui al microscopio tenía que hacer algunas cosas para no dejar abandonados los bichos que mantenemos en el laboratorio. Fuimos a darle mantenimiento, y en todo momento estaba casi con su arma junto a mí por si hacía algún movimiento mal hecho o algo así, ¿no? Sí. Y eso fue terrible. Posteriormente, después de ese toma de las instalaciones del IPN, pues viene una protesta el 23 de septiembre, que esta le llamamos la Marcha del Silencio. ¿Por qué la Marcha del Silencio? Porque en ocasiones anteriores, las manifestaciones que se habían hecho, en algunas de ellas teníamos la costumbre de decir, únete pueblo, íbamos marchando pidiendo al pueblo que se uniera, pero lo que se unía eran grupos porriles que iban haciendo destrozo y medio a los comercios, pintarrajeando, golpeando, rompiendo. Nos dimos cuenta de esa situación y dijimos, no podemos seguir así, se han metido gentes extrañas, no es del pueblo, nos mandaron aquí a grupos porriles. Entonces hicimos el 20 de septiembre esa manifestación con lazos a los lados y no dejamos de entrar nada, le llamamos la manifestación del silencio. Todo estuvo tranquilo, aparentemente no se metió nadie, porque ya de hecho el gobierno nos había puesto a los estudiantes como de lo peor, ¿no? Y ahí vienen los estudiantes, van a destrozar, van a destruir, van a pintar, etcétera. Estaba dando una imagen muy equivocada de nosotros, totalmente, ¿no? En ese 23 de septiembre, y de ahí fue la invitación para el 2 de octubre. Yo quisiera acotar, si sí. Me permiten, previo a estos movimientos, allá por la zona del Estado de México, había un grupo que se estaba preparando en unos terrenos baldíos de Ciudad de Nezahualcóyotl, me parece que por la Aurora, y este grupo participó ya en esta marcha, haciendo lo que nos comenta el profesor, armando disturbios y todo, y este grupo fue conocido como los halcones, que eran infiltrados. Eran infiltrados, pero eran expertos en artes marciales. Sí. Okay. Entonces este grupo ya fue el encargado de armar la camorra, inclusive se empezaban a pelear, inclusive hasta entre ellos o entre otras personas, para aparentar que los estudiantes estaban agrediendo. Entonces estaba dentro de la misma expresión, había infiltrados que enviaba el gobierno para desprestigiar el movimiento a través de actos vandálicos. Cierto. Y entonces poder influir en la sociedad para que no aceptara ese tipo de expresiones. Sí, pero Químico, aquí en la parte, ¿usted cómo lo vivió? Ya desde como catedrático, muy seguramente había identificados, quizás no recuerde los nombres o no los voy a comentar en este momento, de quiénes eran realmente los líderes que traían pues la esencia ideológica pues de todo este movimiento y del conflicto que hasta ahorita se venía dando entre la UNAM y entre el Politécnico En Nacional. principio no había una dirección especial.
Ningún partido político también se había adueñado del movimiento, me consta. Realmente muchos partidos, en ese tiempo realmente el PRI era el que abarcaba todo y los demás movimientos de izquierda estaban muy ocultos, muy pequeños, no los dejaban trabajar mucho, casi en forma clandestina trabajaban. Entonces se formó, ante falta de la dirección, se formó un comité de huelga. Okay. Y ese comité de huelga fue representantes de cada una de las escuelas. Me acuerdo en mi escuela realmente, la secretaria general, porque había una organización estudiantil en cada escuela, en mi escuela había una organización, y teníamos una representante de la escuela, una alumna, me acuerdo de la escuela, era ella de 5º año de la carrera cuando se le nombró, y así habían nombrado varios en diferente tiempo, y entonces ella fue la que participó, por ejemplo, en el comité de huelga, y así muchos otros dirigentes que podían no estar mezclados con algún partido político, estuvieron en el comité de huelga. Cada escuela puso su gente. No quiere decir, no hubo una guía de algún partido que dijera va a ir fulano, sultano, mangano. No, fue esa elección dado por cada escuela, los representantes que iban a estar dentro del Consejo General de Huelga. Ok, sí. Bueno, hasta aquí estamos días antes, sí, meses antes de que se diera el hecho de la matanza de Tlatelolco. Ahora, ya llegamos a la convocatoria que estaba para el 2 de octubre. ¿A qué hora era la cita? Se había citado a esa reunión en la tarde, unas 4:30, creo, 4 o 4:30, pero casi empezó como a las 5. En cierta forma empezó, íbamos realmente bastantes estudiantes, se calculaba más o menos de algunos 2,000, 2,500 gentes que habían asistido, había muy buena asistencia en toda la Plaza de las Tres Culturas, que pues si nos ubicamos en Plaza de las Tres Culturas, realmente encontrada en Tlatelolco, por la cultura azteca, la cultura de los españoles, la cultura moderna, la Plaza de las Tres Culturas, había un espacio bastante grande, estábamos de enfrente del edificio Chihuahua. Ese edificio Chihuahua, en el 3er piso, si mal no recuerdo, había un espacio abierto, y en ese espacio abierto estaban los oradores, en aquel momento, y empezaron los oradores. Creo habían intervenido 1, 2 o 3 oradores en aquel momento. Yo me encontraba en la parte casi del frente, no me gustaba casi estar atrás para no distraerme demasiado y estar más atento. Yo estaba, como varios otros compañeros, estábamos al frente realmente de los manifestantes, casi enfrente, casi muy cercanos al edificio Chihuahua. Entonces en ese momento, tranquilo todo, cuando de momento curioso ocurre que se suben unos fulanos con un guante blanco en la mano izquierda y con un arma en la mano derecha, se suben a disparar. ¿Cómo es posible? De momento nosotros pensamos, ¿qué pasa, no? Porque es que esos disparos, muchos dicen, no, debe ser balas de salva, porque no es posible que traigan armas reales. Entonces nos quedamos así un poco inquietos, ¿qué hacer? Algunos sí ya empezaban a correr, caminar, y yo me quedé todavía enfrente, debe ser de salva, no creo que estén matando aquí a la gente, no creo, yo pensaba, pero vi caer junto a mí a una persona, cayó al suelo. Cuando vi eso dije, y empecé a voltear y ver que caían gente, dije, no, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Entonces en ese momento empecé a salir, sí, me tropecé con algunas gentes, estaban en el suelo, muertos, caídos, no sé, pero me tropecé 1 o 2 ocasiones para poder salir, y en el momento de poder salir, vi que se estaba acercando el ejército. Parece que también comentan por ahí algunas gentes que hubo un helicóptero, como yo estaba hasta adelante, lo único que oí es del ruido, nada más, sí. El ruido del helicóptero lo oí. Una bengala. Sí, la bengala no la vi porque estaba hasta adelante, parece que los que estaban cerca de la iglesia fue con los que vieron la bengala. Yo en general no la vi, lo único que sentí de adelante, que había un helicóptero posiblemente vigilando la situación, pensé, nada más. Pero ya cuando me salí, empezó a llegar el ejército, alcancé a salir a cruzar, el ejército iba cercando el lugar, poco a poco se iban acercando.
y en ese momento alcancé a salir fuera de esa línea de que casi salí al minuto, se cerraron totalmente la línea. Era un ejército, creo el ejército Olimpia, algo así, el Olimpia, que después me comunicaron. Y entonces yo todavía me quedé atrás porque seguían los balazos, ¿no? Seguía, ¿cómo me pongo atrás todavía de ellos a una cierta distancia de los soldados? ¿Qué sucede? Que yo todavía seguía, pues, muy inquieto, muy descontrolado, porque dije, ¿cómo es posible que está sucediendo, no? Y entonces, en ese momento que yo me separé, vi a los soldados y los vi disparando. Estaban como, caray, veían a los estudiantes como conejos, como cazando conejos, ¡zas, zas, zas! Uno, otro. Híjole, me dio un coraje terrible. No, de veras que si hubiera tenido un arma me escabecho a 4 o 5 de esos cuates, aunque me van a llevar, pero dio coraje, ¿no? Un coraje terrible, que no se ve uno impotente de hacer algo. Y me acuerdo, sucedieron 2 cosas curiosas. Ahí sucedió una señora que vio también lo que estaba yo viendo, que los vio disparar en contra del estudiantado, les grita, ¡asesinos! ¡Asesinos! Y que un soldado la ve y le dio un culatazo a la pobre y la tumbó. Híjole, de veras que da coraje, siendo impotente, no puedo hacer nada contra esos cuates armados, ¿no? Pero sí me dio mucho coraje, pobre señora, ¿no? Y ahí cerca mismo había un fotógrafo, estaba tomando fotos de eso que estaba sucediendo. Otro soldado lo ve cuando voltearon a golpear a la señora. No, le dan una buena corretiza, le quitaron la cámara y la aventaron allá, la agarraron la cámara y la lanzaron donde estaban todos los estudiantes. Teníamos que se metiera ahí, lo iban a balacear. Entonces, al otro día realmente de esa situación, entonces lo que hice en ese momento es irme retirando poco a poco y seguía la balacera. Entonces yo me sentía pues, muy mal. Me acuerdo que ahí cerca había la colonia Peralvillo, que estaba muy cerca, hacia la parte norte. Me fui caminando, ahí vivía un familiar mío, una hermana mía, con la cual yo iba a comer con ella a veces como estudiante. Entonces fui y me dirigí hacia su casa. Llegué a su casa y entonces mi hermana me sale y me encuentra, ¿qué? No me digas que tú estabas ahí. Sí, estaba ahí. Se vienes blanco, pues que venía yo creo que blanquísimo del coraje enorme que había tenido, de esa impotencia que sentí, de no poder hacer nada, ¿no? Por defender a las gentes. Desafortunadamente, eso fue lo que sucedió. Y desafortunadamente al otro día las noticias, pues claro, uno dice, a ver qué pasó, qué dice la prensa. Desafortunadamente la prensa, controlada gubernamentalmente, no, decía nada más hubo entre 18 y 20 muertos o 25 muertos, fueron muy pocos, aparentemente, esa era la información que daban, cuando muchos otros periodistas independientes, que no recibían su mochada, dijeron no, aproximadamente fueron 200 a 300 muertos, no fueron 20, 30, fue 10 veces más. Y no lo dudo, porque estuvieron disparando y siguieron. Y no solo eso, después me enteré otro día, se metieron al edificio Chihuahua, a los departamentos, a sacar a los estudiantes. Digo, ¿cómo es posible eso, no? Fueron todavía a sacar a los estudiantes para llevárselos. ¿Y qué pasó con todos los muertos? La pregunta era, ¿no? Se los llevaban en camiones de redes, se llevaban todos, aventaban todos los muertos para ahí y llevárselos al ejército. El ejército se llevó a todos los muertos. ¿Y qué sucedió después? Después investigamos y averiguamos. Y yo en lo particular también tuve la información directa de un primo mío que era teniente coronel del ejército y que estaba en el colegio militar, que está cerca de ciencias biológicas. Y ya platiqué con él, a ver qué me platique. Dice, y me dijo, se los llevaron a un incinerador que tiene, se llama el Campo Marte, creo, el Campo Marte, del centro militar, como decía, el centro militar número 1, algo así, Campo Militar número 1, hay un incinerador, ese incinerador, me decían, lo usan para quemar droga, marihuana y otras cosas, lo usan para eso, es un incinerador bastante grande, ¿sí?
dice, y ahí estuvieron metiendo a los estudiantes para quemarlos, para no dejar huella de ellos, sino nada más unos poquitos y los demás quémalos. Entonces, ¿qué sucedía después? Cuando la gente se preguntaba por muchos estudiantes de mi escuela y otras escuelas, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los compañeros? Simplemente el gobierno decía, están perdidos, no están muertos, no los encuentran, no están muertos, simplemente se perdieron, están perdidos. Entonces, mientras no me demuestran a mí el cuerpo, no puedo decir que lo mataron. Híjole, ¿cómo es posible, no? Ese engaño tan terrible, cuando sabía muy bien que los habían quemado, engañaban a la gente diciendo, no, pues, simplemente no están muertos. Para mí, para el gobierno, según eso, no estaban muertos, estaban desaparecidos. Entonces, repórtelo como desaparecido nada más. Y así mucha gente realmente la reportaron como desaparecida. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible realmente. Esta situación, ojalá jamás se vuelva a repetir. Gracias a Dios tenemos un gobierno realmente que permite la manifestación de las gentes sin ninguna represión. Hay una libertad. Antes no había libertad ni siquiera para poder manifestarse en contra del gobierno como lo veíamos, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente se ha manifestado en contra del gobierno de López Obrador y de Claudia? Se ha manifestado, nadie les ha dicho nada. Nadie les ha dicho nada pero son grupos pequeños realmente que tienen un poder económico fuerte, se les quitaron los privilegios y entonces siguen protestando y protestando, no aceptan su derrota, que el pueblo ya decidió un cambio que está favoreciendo realmente. Si nosotros analizamos ese sexenio, excelente, ¿no? Ya, claro, es otro tema ya que podríamos a futuro hablar, pero nada más quería completar este relato, que ojalá esta situación, esta masacre, fue un evento que podríamos decir que fue un crimen de lesa humanidad que quedó impune totalmente. Y además todavía, por ejemplo, el 1 de septiembre, cuando dio su informe, antes de que sucediera esto, él amenazó al estudiantado y a los demás que iba a detener eso. Porque según él, es que estos quieren que no haya olimpiadas y no sé qué más, están en contra de las olimpiadas de octubre, y entonces tengo que detener. Y los detuvo a balazos. ¿Qué forma de detener una manifestación política? Porque algunas de las cosas que pregunta, ¿y qué buscaban los estudiantes? ¿Qué pedían? Si mal no recuerdo, puse algo, recordando aquel entonces, algunas de las peticiones que se tenían en aquel entonces. Una de ellas, simplemente no queríamos represión, no represión a las manifestaciones. La segunda era la derogación del artículo 143 o 145, algo así, que hablaba sobre la disolución social. Cuando alguien estaba en contra del sistema, era disolución social y había que encerrarlo, y así mucha gente fue encerrada por ese artículo realmente, ¿no? Por eso, queríamos la derogación de ese artículo. Después de eso, pedíamos libertad de presos políticos, porque realmente eran presos políticos. En Lecumberri, en aquel entonces todavía estaba Lecumberri, y gran cantidad de estudiantes, compañeros de mi escuela, fueron encerrados ahí, y algunos fueron muertos porque desaparecieron muchos estudiantes de mi escuela y de otras escuelas, ¿sí? Desaparecieron, y muchos fueron encerrados, y agarraron a muchos maestros, y curioso, agarraron a muchos maestros de la vocacional 7. La vocacional 7 estaba en Tlatelolco, y nada más por ser de la vocacional 7 los detuvieron. Y había, recuerdo, un maestro, compañero mío del trabajo, que como era un poco, digamos, apático y no se había metido en el movimiento y demás, como hay gente así apática totalmente en situaciones de estas, y lo detienen, eso lo llevan, le quitan la plaza, lo encierran, lo interrogan, y investigaron y no le encontraron nada. Ya después de un año casi estar encerrado y todo eso, le regresaron su plaza, le regresaron su dinero y todo, ¿sí? Caray, entonces son arbitrarios a decir basta. Entonces esto era la libertad de los presos políticos. La otra era eliminación del cuerpo de granaderos, porque era un cuerpo represivo totalmente y funcionaba siempre así, como represivo. Otra de las cosas, simplemente la destitución del jefe de la policía que comandaba ese cuerpo de granaderos, ¿no? Y otra de las cosas,
se pedía indemnización de los estudiantes heridos en las diferentes, ¿sí? En ese tiempo, antes del 2 de octubre, eran estudiantes heridos que habían con los toletes, no sé qué, golpeando a todo el estudiantado, todavía heridos, todavía cuando estaba este pliego petitorio todavía no pasaba el 2 de octubre, porque ya no hubo tiempo realmente, ¿no?, de ellos, sino ya no se hizo nuevas peticiones, si nos hubiera dicho, ahora sí, destitución del gobierno, realmente agresivo de Gustavo Díaz Ordaz y del secretario de Gobernación, aquel entonces Luis Echeverría, que lo premiaron dando la presidencia después. Sí, claro. ¿Cómo es posible, de veras, no? Ese crimen que se cometió, ¿sí? Y otra de las cosas, también se solicitaba el diálogo, caray, queríamos dialogar, pero su diálogo fueron balazos. Ese fue su diálogo del gobierno, desafortunadamente. Sí, ¿alguna pregunta? Quisiera hacerle una pregunta. Digamos, Sí, cómo no. sabemos de 3 actores principales en este movimiento, del parte de lo político, Sí. que era obviamente el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, Cierto. y lo que era el regente de la Ciudad de México, el licenciado Corona del Rosal. Cierto. Y supuestamente se Hidalguense. le había encargado a Corona del Rosal la contención de este movimiento, de este problema, pero supuestamente no logró o no tuvo la capacidad o facultad para detenerlo, y entró como en una pugna con Luis Echeverría Álvarez, según algunas fuentes, Sí. y pues Luis Echeverría se la saca, Fue el que así como, coordinó eso. y el que coordina todo este movimiento fue Luis Echeverría, y el que decide que iba a haber violencia fue él. Fue Luis Echeverría. Sí, él comandó realmente, y comandó al ejército, ya no un grupo de granaderos para poder detener el movimiento, sino el ejército usarlo realmente para ir. Y todavía en la prensa decían, el ejército no disparó. Mentira, digo, fui testigo que estaba disparando, estuve atrás de ellos viéndolos cómo disparaban. Entonces, ¿por qué los periodistas dicen, no, el ejército no disparó? Fueron otros tiradores que estaban por ahí. Pues la versión que Sí. se dio meses después por el propio presidente dentro de su informe de gobierno es que habían sido los propios estudiantes que por la falta de pericia y experiencia en el manejo de armas que ellos mismos llevaron Sí. fue lo que detonó. Es decir, que primero hubo en su versión una agresión de parte de los estudiantes que reaccionó el ejército, lo cual muy seguramente pasados los meses y una vez sentando la reflexión de lo que había pasado, de lo que había reprimido el gobierno, una de las expresiones más importantes, y no solo por en lo que se convirtió, que es en la matanza, pero irónicamente es que trató de dar una versión donde muy seguramente muchas de los televidentes que lo decía, que solo controlaban, y eran los medios disponibles que estaban controlados, la radio, la televisión y la prensa impresa. Manu, ¿quieres preguntar algo? Bueno, yo la verdad estoy Sí. impresionado, sobre todo agradecerle el hecho de que esté aquí con nosotros y nos comparte, Gracias. nos comparta toda esta vivencia. Yo creo que fue algo muy, muy fuerte. Cierto. Obviamente, yo creo que para todos los que estamos aquí, nuestro director, todos los radioescuchas, pues vienen a nuestra cabeza, ¿no? Muchísimas imágenes, porque bueno, hemos leído, hemos visto películas, hemos conocido lo más mínimo, que yo creo que lo más mínimo de lo que usted vivió, ¿no? Entonces, no se compara con ver la realidad con algo ficticio o algo que se puede elaborar, ¿no? Pero mi pregunta también es, ¿cómo es que viene siendo esta vida, maestro? Antes, durante y después de este suceso, porque obviamente digo, pues, había gente que estaba a su alrededor, no sé, padres, familia, amigos, que obviamente se preocupaban por usted, obviamente le decía, oye, ¿y no tienes miedo de esto? Mi pregunta es esa, ¿cómo se vivió el antes, durante y después de este suceso? Bueno, en realidad, pues yo en México me encontraba viviendo en una vecindad realmente pues, de tercera, una colonia ahí sencillita, y primero vivía con hermana y su esposo, pero después falleció mi hermana y me quedé a vivir con mi papá en esa vecindad. Y ellos realmente sí se preocupaban por mí cuando andaba en las manifestaciones, porque desafortunadamente en aquel entonces mi papá, que en paz descanse, andaba en el PRI, en la colonia, porque le convenía a él andar
como dirigente ahí, priista, si hasta de hecho le decía al compañero que hasta me pidió 2 fotos, ¿para qué? Bueno, le di las 2 fotos. Y me manda una credencial del PRI. Digo, no. Espérate. No, o sea, no, yo no. Pero en fin, ya ahí la guardé, por eso esa credencial que me dio mi papá. Pero sí había el temor. Mucha gente estaba en contra de que fuéramos a las manifestaciones. Como que no estaba de acuerdo, puesto que ya había habido represión en algunas 2 manifestaciones previas, y el unirnos para ir a otra manifestación era un temor, que sí teníamos temor de poder ir, ¿sí? Pero el enojo era bastante grande por esa terrible represión. Había que poner nuestro pensamiento de manifiesto ante el gobierno de que no estábamos de acuerdo con esas políticas de represión. Desafortunadamente, pues sí, sucedió lo que sucedió, ¿sí? Ahora, las versiones, como decía el compañero realmente, que estuvieron dando para tratar de justificar, decir que los estudiantes dispararon, no es cierto. Fueron... Este grupo realmente se metió con su guante, se identificaron con el guante, el grupo con su guante blanco eran soldados vestidos de civiles que estaban disparando. Después nos enteramos que eran soldados vestidos de civiles que estaban disparando desde arriba, y había algunos abajo que también estaban disparando de ellos, ¿no? El estudiantado, nadie que yo sepa, yo cuando me quedé bien, no vi que los estudiantes se agarraran, y yo estaba hasta adelante como para darme cuenta que vieron a un estudiante agarrar un arma y dispararla. Para nada, en lo absoluto. Estamos totalmente indefensos, totalmente desarmados, ¿sí? Jamás, nunca pensamos, y las cuestiones, las reuniones que teníamos y todo, sí, teníamos que tener cuidado del grupo de granaderos, nos teníamos que cuidar, pero nunca imaginamos que iba a haber una matanza en ese sentido, porque decía que nosotros queríamos sabotear las Olimpiadas del 78, fue otra gran mentira. No es cierto. Si él hubiera tenido diálogo con nosotros para tratar de manifestarle nuestras inconformidades, hubiera cambiado la situación, pero jamás quiso diálogo con nosotros, jamás aceptó el diálogo, y su diálogo fue de las balas. Ese fue su diálogo con lo cual nos respondió, ¿sí? Sí. Ok. Maestro, yo tengo Sí. una pregunta. No me queda claro cómo usted escapa de en esa noche ahí en la Plaza de las 3 Culturas, cuando ya acercados por el ejército y comenzaba la balacera, ¿cómo usted logra llegar a su casa? En principio, le digo, primero fue un descontrol mío, y después cuando vi caer una persona, o sea, tuve la fortuna de que no, al desplazarme, yo estaba cerca de una salida al norte, donde iban a empezar a acercar. Logré salir pero ya venía el ejército acercándose. Logré cruzar esa línea, antes de que el ejército lograra cerrarse, porque venían realmente los soldados. Yo crucé todavía esa línea, como algunos de nosotros que estábamos ahí cerca, cruzamos esa línea. No solo fui yo, sino varias gentes lograron cruzar, salvarse, digamos, pero la mayoría pues, se quedaron ahí. Muchos se fueron a esconder a los edificios de cerca, y muchos realmente trataron de ir hacia la parte del sur, pero ahí llegó más rápido el ejército, porque parece que empezó a rodear desde acá hacia la parte del norte. Yo en la parte norte fue donde pude salir y alcancé a cruzar esa línea de los soldados, porque ya cuando cercaron ya no permitieron ni entrada ni salida de nadie. Yo por eso digo, me quedé atrás todavía de los soldados, porque se cerró la valla, la línea de ellos, porque todavía no cerraban cuando alcancé a cruzar. Suerte que no me detuvieron ni nada por el estilo, tuve esa suerte. Y entonces se cerraron, fue cuando me quedé a cierta distancia de ellos, para ver qué pasaba, ¿no? Fue cuando los vi, no os de mentir, pero los vi disparar, estaban como cazando conejos, estaban en... Híjole, la balacera. Y yo decía, ¿cómo es posible que usan soldados para matar a la gente, no? ¿Sí? No eran los que estaban matando ni nada, eran los soldados, y decían los periódicos, los soldados no dispararon. ¿Cómo que no? Me consta, yo los vi directamente, ¿no? Y después de esa noche, yo me imagino que los efectos emocionalmente hablando, de ver a alguien caer, seguramente muerto, al lado, a pocos metros de usted, Sí. que agradecemos mucho que nos comparta pues, estas crónicas que
pudo haber vivido en uno de los acontecimientos históricos más importantes de los tiempos modernos de nuestro país. ¿Y cuántos días o meses tardó en poder dormir tranquilo? Porque yo me imagino que pues ver todo esto pues tardó, ¿no? Yo creo que en sanar emocionalmente, sí, de haber vivido máxime, pues cuando los propios medios de comunicación de aquel entonces pues se dedicaban a narrar lo que había sucedido, pese a cada quien su versión. Pero pues más adelante, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para empezar a sentarse un poquito más emocionalmente? Y si actualmente todavía ve algunos documentales, que esa es la parte que a nosotros pues nos toca poder darnos una idea de cómo sucedió, de todas estas personas que participaron. Sí, bueno, después de eso, sí, definitivamente casi tenía pesadillas en las noches. Tenía temor todavía, además tenía el temor de que me podrían buscar, porque en una de las tropezones por ahí tiré todos mis papeles, mi credencial de la escuela, etcétera. Tenía el temor que me fueran a buscar y van a encontrar mis papeles, esto estuvo presente aquí, y yo me acuerdo que tenía muchas invitaciones, folletos y demás de las diferentes manifestaciones, y nos regalaron muchos folletos o banderitas del movimiento, etcétera, que tenía yo, los había guardado. Metí todo eso en una caja y la mandé con una hermana mía, que creo después los tiró porque no le vio caso guardarlos. Y todavía tuve temor estando en mi casa, pero estaba tomada la escuela y demás. Ya después regresamos, pero con cierto temor en todo momento. Yo sí tuve el temor cuando me desplazaba hacia la escuela. Tenía yo miedo de que hubiera alguien que me siguiera, que me buscara, etcétera. Viví mucho tiempo con ese gran temor, definitivamente. Sí lo tuve. ¿Después de cuánto tiempo empezaron a retomar la situación? Bueno, y si después hubo pues más expresiones, sí, muy seguramente pasado el tiempo pues volvieron a renacer, pero pues, también siento que pues, hubo un proceso por el cual pues como de duelo, ¿no? De todo, sí, lo que había pasado. No, sí, definitivamente hubo mucho. Y yo recuerdo, todavía una manifestación por ahí pequeña o algo así, que en la cual no asistí, dije, ya tenía miedo de poder ir, y la mayoría pues no fue, pero hubo una manifestación más adelante el siguiente año, en junio, no me acuerdo la fecha exacta, en junio del 69 hubo una manifestación, pero ahí hubo una represión por los grupos de los halcones. Iban en camiones del departamento del Distrito Federal y los mandaron así, pero andaban con palos para golpear a todos. Me acuerdo que golpearon a todos los estudiantes. Era una manifestación que estaba saliendo por la Normal Superior, hacia la Normal, que yo no asistí. Después me enteré que los habían golpeado. No, realmente se acercaron gran cantidad de jóvenes hasta eso, dice, con palos en la mano, dice, y empezaron a mandar golpes a diestra y derecha, ¿no? A la derecha y a la izquierda, mandaron de golpes a todos los estudiantes. Fue un golpeo terrible, y también sí, fue un enojo también de la población, de esa ocasión en junio, esa represión también que hubo, ¿no? Yo quisiera hacer un no, espacio para comentar y saludar a Sofía Cerón Villanueva, que nos dice que es un gran tema, gracias por compartir, JMS. Antonio Cerón, también le mandamos un saludo. Es mi hijo, sí. Ya estamos conectados y listos para ver. César Milanés Islas, saludos, hermano. Pues saludos a todos ustedes los que nos están viendo. Esperemos que este privilegio que estamos teniendo de tener con nosotros una persona que ha vivido en carne propia este punto nodal en la historia de nuestro México querido, y que pues ha hecho o tuvo tanta influencia en lo que ahora somos como mexicanos, ¿no? Claro. Sí, de ahí pues, adquirí realmente, me adentré un poco más en la política, estuve en algunas agrupaciones con los compañeros y demás, para tratar de entender y ver la situación realmente actual del gobierno. Y sí, hubo un cambio drástico del 68, posteriormente hubo ciertos cambios, y más adelante poco a poco fue cambiando la política represiva, y sí, hubo algunos cambios, sí, cierto.
pero sí me queda el enorme recuerdo de esa situación, que es un crimen de lesa humanidad, Claro. que quedó totalmente impune. Jamás se les castigó, como no se les ha castigado de muchos otros delitos que han cometido, otras matanzas, como la última, la Ayotzinapa. No es posible, ¿no? Que los haya, y además la costumbre que tienen, incinerar a todos los estudiantes, ¿no? So pretexto, después salió, no, que traen drogas, no, que venían ellos, no. Simplemente iban a un mitin político realmente, no eran muy adeptos de ese mitin político que iba a haber, y simplemente el objetivo era detenerlos de la fuerza, ¿no? Y los detuvieron. Y hasta, por cierto, creo que se habían equivocado primero, habían detenido a un grupo por ahí de futbolistas o algo así en principio, antes de agarrar a los estudiantes, ¿no? Sí. Pues miren, a mí me cuesta mucho trabajo siempre despedir el programa porque pues me encanta estar participando con toda la gente que nos escucha. Sin embargo, pues hoy me duele mucho más por el tema que estamos tratando y por la importancia que tiene. Sin embargo, pues siempre nos llega nuestra hora de finalizar. A mí me gustaría aprovechar estos últimos 3 minutos que nos quedan, digamos, para que nos dedique unas palabras de despedida, alguna reflexión, y pues así cada uno de nosotros, a manera de despedida de nuestro programa. Bueno, pues les agradezco a todos los oyentes que han estado atentos a esta plática de mis recuerdos de aquel entonces, terribles pero ciertos, y ojalá, ¿verdad?, estas situaciones tengamos la suficiente conciencia para entender, comprender que no debe jamás ocurrir, y gracias a Dios parece que no está ocurriendo, y ojalá seamos, el ser de izquierda o ser de derecha, yo me considero una gente de izquierda, no quiere decir que uno sea socialista, comunista, no, señores, simplemente ser de izquierda es ser nacionalista, tratar de impulsar a México y a los mexicanos, tratar de que seamos, no podemos ser un país 100% independiente, lo sabemos, por la misma situación internacional que dependemos de muchos otros países, pero sí debemos de tratar de ser más productivos. Si México fuera más productivo, no sé, puede hacer coches, aviones, teléfonos, etcétera, pero no lo ha hecho, ¿no? Tenemos un mercado todavía internacional, el cual nos ha invadido, y poco a poco ojalá México a futuro pueda salir adelante, ojalá cambien las cosas y haya honestidad. La corrupción ha sido terrible antaño y ojalá poco a poco se vaya modificando. Tal vez todavía la hay, es difícil erradicarla en 6 años, pero poco a poco se ha erradicado parte de ella, y les agradezco que estuvieron atentos para con nosotros. Pues gracias. agradecemos mucho sus palabras. A mí me interesa mucho tu opinión, Manu. Yo sé por experiencia que cuando tú guardas silencios porque tienes una opinión bastante importante y me gustaría escucharla. Bueno, de primera mano, pues agradecerle, maestro, de verdad, por ese testimonio tan importante en un hecho no solamente pues histórico, sino yo creo que un parteaguas, ¿no? En cuanto a una generación, y sobre todo una generación que nos mostraba estas dos partes, ¿no? El hecho de verdaderamente hacer las cosas correctamente como se deben hacer, ¿no? Pero, híjole, pues yo soy mucho de recordar la historia que nos rodea, precisamente para a veces no repetirla, sobre todo las cosas que llegan a ser errores, ¿no? Errores muy garrafales, como lo que pasó. Pero considero que el hecho de retomar esa parte, y sobre todo de viva voz, ¿no? En este caso de un protagonista, no un testigo, sino un protagonista de estos sucesos, pues, híjole, es un tesoro infinito. Entonces yo creo que hay que valorar esa parte y sobre todo convertirnos en eso, en protagonistas, Manu, ¿cómo no en te deja testigos. eso? Pues, híjole, es una sacudida total, ¿sabes? O sea, son muchos sentimientos encontrados, como lo dice el maestro, en cuanto a rabia, en cuanto a coraje, en cuanto a tristeza, en cuanto a impotencia, pero también en cuanto a orgullo, ¿sabes? Porque puedo ver que esa generación que floreció, todavía hay unos cimientos y todavía hay raíces que están creciendo por ahí. Entonces yo creo que vamos a retomar eso, ¿no? Nuestra historia una y otra vez para tomar lo mejor de ella. Claro, Ok, muchas gracias. Pues les agradezco mucho la invitación, muy amables, muchas gracias. Nada más falta Pues antes de que cerremos, pues yo también quiero agradecerle, maestro, sobre todo esta oportunidad de poder narrarnos lo que vivió en carne propia
y es uno de los procesos por los que nuestro país ha transitado, y qué mejor que todavía tengamos alguien que nos los pueda contar, porque hay muchos hechos que han forjado a nuestro país, procesos, tiempos, cierre de ciclos, apertura de otros, y eso es muy valioso porque muchas veces son tan solo los libros, lo cual es muy bueno que los leamos, lo cual es muy bueno que veamos los documentales, pero lo que es infinito y se agradece, que eso es lo que quiero hacer nuevamente, es que nos los pueda contar alguien que lo haya vivido. Es muy importante que podamos adentrarnos a conocer nuestra historia y cada uno de estos procesos para irla comprendiendo y encontrar valor a nuestro país, que también mucha falta nos hace. Seguramente después traeremos más temas como estos que nos permitan pues incrementar o dar difusión al tema de la cultura y un tanto de la historia. Pues yo agradecería mucho a ustedes también, gracias. Amigo Lalo, amigo Manu, y sobre todo a quienes pues, nos sintonizaron digitalmente. Ok, pues les agradezco mucho. Ya nada más toca despedir el programa y cerrarlo. Entonces, pues yo quiero agradecerles a todos ustedes el hecho de haber colaborado para hacer este programa. La verdad, a mí me parece de una importancia fundamental que jamás se pierda esta experiencia que como mexicanos hemos tenido tan dolorosa, y que podamos seguir rindiendo tributo a cada uno de esos estudiantes caídos y a todos nuestros eméritos maestros que vivieron ese momento, ¿no? Y que a pesar de todo eso, pues continuaron adelante con su noblísima labor. Entonces yo quisiera hacer ese reconocimiento para cada uno de estos actores en este punto histórico de nuestro país, y pues con el corazón agradecido por la experiencia que nos han legado, ¿no? Y pues agradecer a Abraham Márquez, a Manu Rodríguez, su servidor Lalo Trejo, y por supuesto a nuestro invitado, el biólogo químico biólogo Filiberto Cerón, a quien agradezco muchísimo el haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias, y pues esto fue Onda Abierta, el programa de la gente despierta. Los esperamos el próximo martes en punto de las 6:30 de la tarde para una emisión más y con otro interesante programa. Pues los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.